Pagaré. Un pagaré es un documento formal que recoge una promesa de pago por la cual el librador se compromete a pagarle a un beneficiario una cierta cantidad de dinero que ha sido anteriormente pactada. Lo más importante que tienes que saber a la hora de tener, recibir o firmar un pagaré es que se cobra al instante, es un documento legal que le da el derecho al receptor a exigir un derecho o un cobro. Tiene una plena validez judicial en el caso de que sea necesario reclamar al deudor impago o moroso. Requisitos obligatorios que debe tener un pagaré. 1. La palabra pagaré o la expresión al orden quiere decir que esto es un buen uso para diferenciarlos o recibirlos, ya que son parecidos o con los que la gente suele confundirlos. 2. Firma del deudor. No hace falta aclaración. 3. Fecha y lugar de celebración, ya que se firma el pagaré. 4. Fecha y lugar de pago. 5. Beneficiario o tomador. Acreedor del crédito. 6. Monto de la promesa de pago en letras. También se puede poner en números, que significa que un pagaré diga a la vista. Esto significa que no tiene fecha de pago determinada y el acreedor puede exigir que se lo paguen en cualquier momento. Es una excepción a la regla de que siempre debe tener fecha de pago. ¿Qué significa que un pagaré diga sin protesto? Hace mucho tiempo, la ley exigía que antes de cobrar judicialmente un pagaré, había que protestarlo, es decir, había que hacer un trámite o diligencia previa. Como esto demoraba mucho el cobro y a veces se hacía muy difícil, el deudor desaparecía, se mudaba, se moría, etc., se empezó a usar esta cláusula, sin protesta, que es la actualidad de esta regla. Por lo tanto, sin protesto significa que el acreedor puede presentar un pagaré en juicio directamente, sin necesidad de hacer ni probar un trámite previo. ¿Cuánto prescribe un pagaré? El decreto Ley 5.965/63 establece un plazo de 3 años previstos por el artículo 96 para la prescripción de la acción, es decir, desde la fecha del vencimiento del pagaré, si es que la tiene. Si no la tiene es porque a la vista se encuentra un año de la fecha de la firma, a partir de allí 3 años, es decir, 4 años desde la firma de este último caso para interponer la demanda judicial. En nuestra empresa no utilizamos pagaré, ya que tiene las siguientes desventajas. La mayoría de los pagarés bancarios ofrecen rendimiento muy por debajo de la inflación. Tienen plazos forzosos de permanencia. Existen instrumentos con poco riesgo que pueden adquirirse desde montos menores y ofrecer rendimientos mayores a la mayoría de los pagarés en el mercado. Un ejemplo son los CETES, que pueden comprarse desde 100 pesos a una tasa anual de 4,1%, los CETES a 30 días, una tasa ligeramente por arriba de la inflación. Cheque. Un cheque es una orden de pago librada contra un banco que permite a la persona que lo recibe cobrar una cierta cantidad de dinero que está estipulada en el documento y que debe estar disponible en la cuenta bancaria de quien lo expide. El cheque se utiliza como medio de pago, reemplaza al dinero en efectivo, permitiendo a una persona realizar una extracción de dinero de una cuenta sin necesidad de ser el titular de la misma. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cheque y para qué se utiliza cada uno? El cheque común es una orden de pago incondicional librada contra un banco, pagadero desde el día de su emisión y cuenta con 30 días para su presentación. El cheque de pago diferido es una orden de pago emitida en una fecha, pero para ser presentados al cobro en una fecha posterior. En este caso también hay un plazo máximo de 30 días para su presentación. El cheque cancelatorio es un medio para la cancelación de obligaciones de dar sumas de dinero. A diferencia de los demás tipos de cheques, los cheques cancelatorios son emitidos por el Banco Central de la República Argentina. Partes que intervienen en un cheque. Librador.
es la persona que emite el cheque y ordena su pago al banco. Girado es el banco o entidad de crédito a la que se le ordena pagar el cheque con los fondos que el librador tiene. Tenedor o beneficiario es la persona que puede cobrar el cheque. El cheque no tiene poder cancelatorio como el dinero. En caso de existir diferencias entre la cifra a cobrar indicada en el número respecto a la indicada en letras, prevalece la cifra en letras. Formas de libramiento. El cheque puede ser extendido a favor de una persona determinada, a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden, al portador. El cheque sin identificación del beneficiario vale como cheque al portador. Cruzado es un cheque al cual se le trazan dos líneas rectas, paralelas y diagonales en el frente. Al hacer esto, el cheque no puede ser cobrado en efectivo, debe depositarse en una cuenta. ¿Quién es el que garantiza que el cheque se pagará? El librador es garante del pago al igual que el endosante. Toda cláusula por la cual se exonere de esta garantía se tendrá por no escrita. ¿Cómo se transmite un cheque? El cheque extendido a favor de persona determinada es transmisible por endoso. El cheque al portador es transmisible por simple entrega. El cheque con la cláusula no a la orden en principio no es transmisible. En nuestra empresa hemos decidido utilizar cheques ya que estos permiten diversas ventajas. El empresario puede elegir en qué entidad bancaria realizará el ingreso del cheque. En caso de que el cheque no se pague, existen leyes que proporcionan cobertura legal en este sentido. Se puede expedir en cualquier momento y no es necesario tener dinero en efectivo. Utilizaremos el cheque por pago diferido, ya que la principal ventaja que supone esta opción de pago diferida es que permite la transacción de estos documentos en el mercado de capitales, es decir, estos cheques pueden ser comprados y vendidos, por lo que el beneficiario de los mismos será el poseedor o portador en cada momento. La posibilidad de que este instrumento sea susceptible de ser comercializado en la bolsa de valores lo convierte en una frecuente herramienta de financiación bursátil. Otras ventajas son oportunidad de inversión de corto plazo al alcance de pequeños ahorristas, quienes tienen tasas atractivas para montos de inversión que van de un mínimo de 1,000 pesos en adelante. Liquidez tanto del mercado primario como secundario, mayores niveles de retorno respecto de similares alternativas de inversión. Los cheques pueden ser avalados, lo que produce un riesgo de incobrabilidad acotado. Contrato de donación. El contrato de donación entre vivos es un tipo de contrato mediante el cual una persona, donante, transfiere la propiedad o dominio de un bien a otra persona, el donatario, que lo recibe de manera completamente gratuita. La donación está regulada en el título 2 del libro 3 del Código Civil. Allí se explicita que para que una donación sea efectiva, el donatario tiene que aceptarla. Además, se debe producir una disminución en el patrimonio del donante y un aumento del patrimonio del donatario. Si esto no fuera así, estaríamos ante una simulación de contrato de donación. Por otra parte, si el objeto de la donación es un bien inmueble, se debe entregar la escritura pública y registrarse en el registro de la propiedad. ¿Cómo se llaman los sujetos que intervienen en el contrato? Los sujetos que intervienen en el contrato son el donante, que es quien transfiere, y el donatario, en quien recibe. Partes. Donar es celebrar un acto jurídico mediante el cual una persona decide disponer un bien a favor de otra persona, en forma gratuita. Como es un acto que se celebra en la vida de ambas partes, el bien que se dona pasa inmediatamente a formar parte del patrimonio del donatario. Nuestra empresa recibe donaciones de semillas El Vivero Feliz. Por ello, contamos con un contrato de donación donde la empresa
es el donatario y el vivero el donante. Decidieron donarnos ya que como nuestro envase principal no es biodegradable, por ello realizamos una bolsa de tela con envase secundario y junto a ella una tarjeta de papel reciclado, la cual contiene semillas en su interior, al igual que un bioplástico, con el fin de incentivar a que las personas planten, o bien, si la tarjeta o el bioplástico cae al suelo, las semillas crecerán. Sociedad. Las sociedades por acciones simplificadas es un nuevo tipo social que se añade a los ya previstos y regulados en la Ley de Sociedades Comerciales, cuyas características principales son la flexibilidad y simplicidad. El objetivo principal fue la adopción de políticas de promoción de la actividad emprendedora. Como empresa decidimos elegir a la sociedad por acciones simplificadas, ya que es una modalidad que tiene beneficios tributarios y que permite que el emprendedor simplifique sus trámites y comience con un bajo presupuesto. Las SAD no necesitan revisor fiscal y pueden ser personas jurídicas o naturales. Adicionalmente, tienen una gran variedad de beneficios para los comerciantes, como las siguientes. Los comerciantes pueden fijar sus propias reglas para su sociedad, es decir, pueden ser estatus flexibles, pueden ser constituidas por personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades comerciales y civiles, sin importar si son nacionales o extranjeros. Su creación puede ser por medio de un contrato privado autenticado o inscribiéndose en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Además, se debe diligenciar el registro único empresarial, el formulario de inscripción en el registro único tributario, el pago de la matrícula mercantil, el impuesto al registro y los derechos de inscripción. Las acciones pueden ser ordinarias, dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago. Su duración no está determinada, lo que significa que no tiene que hacer reformas estatutarias y por lo tanto baja los costos.